sin conexión con las demandas cotidianas de la ciudadanía y sin posibilidad de impactar ni modelar las políticas públicas en una burbuja de conocimiento sin aplicación. Convencidos de la importancia de este círculo virtuoso, la Facultad de Educación y el Centro de Desarrollo Docente, CEDEDOC, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en conjunto con el Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación, CEPE, organizaron el seminario El Vínculo, Docencia e Investigación en Educación Superior, que hoy inauguramos y al que le damos a todos los presentes la más cordial de las bienvenidas. Saludamos a todos quienes hoy nos acompañan, profesores, investigadores y académicos de la educación superior, así como a los profesionales e investigadores del Ministerio de Educación y de otras instituciones del sector. Saludamos especialmente esta mañana a las autoridades de la Pontificia Universidad Católica de Chile, encabezadas por su vicerrector de investigación, don Juan Larraín. Saludamos también a la directora del CEPE, señora y profesora Lorena Medina, y a los profesionales del CEDEDOC. Agradecemos especialmente la presencia de la académica Sari Lindblom Lan, profesora titular del Instituto de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Helsinki, Finlandia, quien nos honra con su presencia esta mañana. Para dar un saludo de bienvenida a todos los presentes y enmarcar este seminario en el trabajo del CEPE y de la Universidad Católica, saludamos a la profesora Lorena Medina, directora del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación. Adelante, directora. Muchas gracias. Buenos días, académicos, directivos de instituciones de educación superior, investigadores, estudiantes. Quisiera saludar especialmente a las autoridades de nuestra universidad que asisten y participarán hoy de este seminario, al vicerrector de investigación, señor Juan Larraín, al vicerrector académico, señor Roberto González, al decano de nuestra Facultad de Educación, Cristian Cox, y a la directora del Centro de Desarrollo Docente de la Universidad Católica, Magdalena Jara. También quisiera agradecer la presencia y la presentación de hoy de nuestra expositora principal, la profesora Sari Lindblom, de la Universidad de Helsinki, quien está aquí con nosotros gracias a las gestiones del profesor Carlos González, su director de investigación de la Facultad de Educación, y quien integrará durante la segunda parte esta mañana un panel de comentarios muy interesante, integrado además por nuestro vicerrector académico y el profesor de la Facultad de Educación e investigador del CEPE, Andrés Bernasconi. A continuación, solo daré unas breves reflexiones, porque todos vinimos a escuchar, ¿cierto?, a los expertos, en torno a la importancia del tema que nos convoca hoy y los desafíos a los que nos vemos enfrentados las instituciones de educación superior sobre esto. Instituciones que tienen a la docencia y a la investigación como misiones centrales. En este sentido, creo que la primera pregunta que cabe al respecto es si existe realmente el vínculo entre docencia e investigación en nuestras universidades. ¿Cómo ocurre esto en la práctica? ¿Hay integración o disociación en estas misiones? ¿Qué rol juega la comunicación interna y el rol de hacer comunidad en el hecho de que este vínculo se haga realidad? Los constantes cambios en el mundo y por tanto los escenarios educativos reclaman de nuestras instituciones de educación superior estar a la altura de las demandas sociales y por tanto obligan a una actualización permanente de los docentes. Si analizamos las diversas posturas que existen hoy en torno a este vínculo, podemos comprobar que hay muchos disensos entre los que defienden diferentes ideas. Por ejemplo, que la calidad de la educación superior implica necesariamente desarrollar investigación al interior de la misma universidad. Otros defienden ideas como que es posible ver al sistema de educación superior dirigido a priori a una de las dos tareas y tenemos como resultado universidades de docencia o universidades de investigación, lo que también para otros sería una forma de segregación y limitación en el acceso al conocimiento. Universidades que hacen ambas actividades e incluso quienes proponen investigación, que la investigación se realice fuera de la universidad en otras instituciones especialmente dedicadas a ello. Pero ¿por qué nos vemos en este terreno y con estas interrogantes hoy día? Si reflexionamos a partir del origen y los significados, incluso etimológicos de cada uno de nuestros conceptos centrales de hoy día, concedo que atienda a mi formación profesional como lingüista en esto, nos encontramos, por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia Española con la siguiente definición: investigación,
acción y efecto de investigar. Investigación que tiene por fin ampliar el conocimiento científico sin perseguir en principio ninguna aplicación práctica. Docencia, práctica y ejercicio docente, docere, de docere, que significa enseñar. Concedo también en que el sentido de la palabra práctica puede estar siendo manipulado en mi discurso semidirigido hacia un solo significado. Sin embargo, creo que la cultura universitaria en su práctica ha construido un quehacer cotidiano prácticamente disociado. No deja de sorprendernos que desde su propia definición una posible interpretación sea el que la docencia es un camino de transferencia de lo relevado por la investigación, por ejemplo, o que la práctica docente no necesariamente sea el resultado de un proceso de búsqueda del saber. Entonces, ¿cómo lograr un vínculo verdadero que potencie este encuentro productivo? ¿Cómo concebir una práctica docente iluminadora, dialogante, curiosa y actualizada, si el docente no investiga, transfiriendo así no solo la posibilidad de construir conocimiento, sino especialmente el modo en que esa curiosidad propia del conocer se ve satisfecha en los procesos de búsqueda y pensamiento complejo, propios del quehacer científico? Desde otro ángulo de la relación, ¿cómo investigamos y qué tan reales y adecuadas son nuestras preguntas de investigación si no conocemos el mundo ni el terreno de práctica, especialmente en educación? ¿Con qué criterio de realidad ofrecemos respuestas y conocimiento que permita efectivamente resolver conflictos y crecer en comunidades de conocimiento concretas? En último término, ¿qué rol juega la política, la gestión académica en este juego para lograr ofrecer oportunidades reales de vinculación de carácter institucional y no solo dependientes del voluntarismo y la convicción individual de los investigadores? Estoy segura de que todas estas interrogantes, que creo que comparto con más de alguien en esta sala, saldrán a la palestra en nuestro diálogo esta mañana. Finalmente quisiera, agregando y citando algunas palabras de Platón, intentando recuperar otra de las duplas propiamente a veces disociadas en nuestra cultura, la pasión y la razón. El eros, que es al mismo tiempo deseo, placer y amor, deseo y placer de transmitir, amor por el conocimiento y amor por los alumnos. Donde no hay amor no hay más problemas de carrera, de dinero para el docente, de aburrimiento para el estudiante. La misión supone evidentemente la fe. Fe en la cultura y fe en las posibilidades del espíritu humano. La misión es por tanto elevada y difícil, porque supone al mismo tiempo arte, fe y amor. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, directora. Y sobre el vínculo entre docencia e investigación y el trabajo que a nivel de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile se ejecuta, escucharemos a continuación al subdirector de investigación de esta facultad, el profesor Carlos González. Profesor. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la oportunidad de presentar a nuestra profesora visitante, Sari Lindblom Ulein, e introducir brevemente el tema de este seminario. Sari es profesora titular de Educación Superior del Instituto de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Helsinki en Finlandia y directora del Centro para la Investigación y Desarrollo de la Educación Superior de la misma universidad. Ha investigado extensamente en docencia y aprendizaje en educación superior, lo que se ha traducido en alrededor de 130 publicaciones académicas en el área. Realiza además una intensa labor en docencia, tanto a nivel de pregrado y posgrado, como en cursos sobre aprendizaje y docencia universitaria para académicos de la Universidad de Helsinki. Fue hasta el año pasado la presidenta de EARLI, la Asociación Europea para la Investigación en Aprendizaje e Instrucción, y es actualmente presidente electa de WERA, la Asociación Mundial para la Investigación Educacional, una supraasociación que reúne alrededor de 25 asociaciones de investigación y que tiene por objetivos construir capacidad e interés en investigación educacional a nivel global, avanzar en la discusión en políticas y prácticas de investigación educacional y promover el uso y la aplicación de los resultados de investigación en esta área alrededor del mundo.
Es también miembro de los comités editoriales de las revistas Educational Research Review y Studies in Higher Education. Sari se encuentra, tenemos la suerte de tenerla como profesora visitante en la Facultad de Educación de nuestra universidad, en el contexto de un proyecto Fondesit del cual yo soy el investigador responsable. Una de las áreas en las cuales Sari ha trabajado es el vínculo docencia e investigación, el tema que esta mañana nos convoca, y ahora voy a tratar de introducir brevemente los principales conceptos asociados a este debate en la literatura internacional. El vínculo docencia-investigación en la literatura ha sido sujeto de intenso debate. Un argumento clave a la base de este debate es que el mundo que los estudiantes universitarios enfrentarán como profesionales es súper complejo, lo que implica, en palabras de Richard Barnett, el destacado académico del Instituto de Educación de la Universidad de Londres, un mundo donde la incertidumbre, la ambigüedad, problemas a escala global no vistos antes, se convierten en características habituales. Piénsese, por ejemplo, en problemas como el calentamiento global, la debacle de los mercados o la escasez de recursos en un mundo con 7 billones de habitantes. Este tipo de problemas globales súper complejos requieren soluciones creativas e interdisciplinarias que los graduados universitarios deberían tener la capacidad de responder. ¿Cómo entonces, y esta es la pregunta que nosotros deberíamos hacernos, debería ser la educación universitaria que reciben nuestros estudiantes para enfrentar estos problemas complejos? Los teóricos del vínculo docencia e investigación establecen que debería enfocarse en preparar estudiantes capaces de resolver problemas desconocidos, problemas que no es posible aún imaginar. Para lograr esto, lo que se requiere no sería tanto que los estudiantes sean capaces de repetir lo que se sabe, sino que adquieran habilidades de análisis crítico a través de la participación en espacios desafiantes de indagación crítica y abierta. En estos deberían habituarse a evaluar el conocimiento existente, realizar juicios racionales a la luz de buena evidencia, evidencia que en muchos casos ellos mismos habrán levantado, y reflexionar sobre lo que están haciendo. Solo de esta manera podrían, nos dicen los teóricos del vínculo docencia-investigación, estar en condiciones de participar productivamente en la sociedad súper compleja que deberán enfrentar como profesionales. Estas habilidades de evaluación crítica del conocimiento, juicios basados en evidencia y reflexión sobre la propia práctica son precisamente las que en gran medida ocupan los académicos en la investigación y construcción de conocimiento en sus áreas disciplinarias. Por lo tanto, los investigadores en esta área han señalado que para que las habilidades mencionadas puedan ser desarrolladas por los estudiantes, involucrarlos en experiencias de aprendizaje que reflejen las prácticas de investigación es central. Materializar esto, entregar oportunidades a los estudiantes de participar en actividades relacionadas con la investigación, requiere de una cierta capacidad de innovación en docencia que permita avanzar más allá del modelo de la clase tradicional al cual están habituados. Por lo tanto, la materialización del vínculo docencia-investigación requiere al mismo tiempo investigación y desarrollo en docencia universitaria, que permita indagar cómo llevar el vínculo a la práctica de manera apropiada. Resumiendo, y para dar paso a nuestra profesora invitada, involucrar a los estudiantes en experiencias que los acerquen a la investigación en sus áreas disciplinarias puede ser beneficioso para entregarles las capacidades necesarias para operar productivamente en la sociedad súper compleja a la cual Ronald Barnett refiere. Pero si deseamos hacerlo bien, al mismo tiempo se requiere investigación en docencia que nos entregue evidencia sobre cómo afinar estas experiencias de manera que cumplan su objetivo. Con esta introducción espero haber entregado elementos que instalen el tema del seminario y ahora entonces vamos a pasar a escuchar a Sari, nuestra profesora invitada. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Antes de seguir, les recordamos que al finalizar el seminario habrá un momento para preguntas y consultas con el público que pueden ir anotando en el papel que se les entregó en el acceso.
A continuación, entonces, procede la clase magistral de la profesora Sari Lindblom-Tien, quien fue presidenta de la European Association for Research on Learning and Instruction, EARLI, y actualmente preside WERA, como explicaba el profesor González. Esta entidad que agrupa a más de 25 asociaciones de investigación en educación a nivel mundial y que trabaja para generar criterios comunes sobre la investigación aplicada al campo educacional. Adelante, profesora. Hicimos un estudio de entrevista con colegas de la Universidad Católica de Leuven en Bélgica, y en este estudio entrevistamos académicos universitarios de distintas disciplinas, y nuestro principal resultado fue que parece haber un sentimiento y experiencia positiva de la importancia de este nexo. Entonces, los docentes de la universidad sintieron que en su contexto es importante mantener un vínculo fuerte entre la docencia y la investigación. Sin embargo, fue claro por nuestros resultados que todos los profesores consideran que la investigación era más importante que la docencia. La docencia no era poco importante, pero era considerada diferente en su naturaleza, así que la investigación era un punto de inicio y luego la docencia venía después, como todos sabemos que es así, o por lo menos para mí ha sido claro hace mucho tiempo cuando yo hablo con los colegas de mi propia universidad. Pero los profesores consideran que debido a que soy una investigadora activa, eso me hace un mejor profesor. Entonces, si soy capaz de perseguir mis objetivos de investigación, me hace un mejor docente, porque estoy más consciente de lo que está sucediendo en mi propio campo y hay este sentimiento de que soy capaz de enseñarle mejor a mis estudiantes. Y estimulan la importancia de que los alumnos, estudiantes deberían generar actividades de investigación para su propio desarrollo. En el proceso de participar en el proceso de creación de conocimientos para que puedan ver cómo se genera el conocimiento científico. Y luego el aprendizaje de investigación es un método que podría ser descrito, podría estar describiendo cómo los estudiantes manejan las actividades investigativas. Parece estar favorecido esto por los docentes, así que cualquier método investigativo que incluya actividades tipo investigativas era altamente valorado por los docentes. Luego, parecía que la enseñanza era importante cuando era instrumental a la investigación, entonces cuando estaba claramente vinculada a la investigación, y luego algunos profesores dijeron que es importante para un académico estar desafiado por sus estudiantes, porque los estudiantes se cuestionan sus comentarios o sus evaluaciones, o las evaluaciones críticas pueden gatillar algo en mi propio marco mental y motivar mi investigación. Y los docentes también sintieron que cuando estaban enseñando era importante contar algo con respecto a su propio campo de investigación y así recolectar, juntar estudiantes que estuvieran interesados en estos temas y que a lo mejor se podrían convertir en mis estudiantes doctorales. Y por último, los docentes sintieron que hay un efecto positivo en la investigación sobre las actividades educacionales. Entonces, cuando los alumnos escuchan a los docentes hablar sobre su propia investigación, esto le cobra vida al conocimiento que ellos están adquiriendo. Más importantemente, los docentes consideran que la enseñanza es importante, la investigación es importante porque estimula el desarrollo epistemológico del estudiante, de las concepciones del estudiante del conocimiento. Así que al involucrarse con los estudiantes los profesores serían capaces de desarrollar las concepciones de conocimiento de los estudiantes en sus propios campos. Cuando estoy hablando sobre la docencia basada en investigación en mi propia lengua, que será finlandesa, y también en la lengua sueca, será fácil porque
solo tenemos uno o dos conceptos que podemos usar y pueden ser considerados como sinónimos, pero cuando empezamos a ver publicaciones y escritos, artículos tales como Carlos González ya mencionó en su charla, hay muchos conceptos distintos que pueden ser descritos en distintas dimensiones de la docencia basada en investigación, y lo que lo hace extremadamente complicado en el mundo internacional, porque cuando estoy explicando lo que hacemos en Helsinki y cómo definimos la docencia basada en la investigación, tengo que tener mucho cuidado sobre los conceptos que uso. Y debido a este problema, y supongo que hay problemas similares en la lengua española también, revisaré un par de conceptos que son cruciales para entender la diversidad de este fenómeno y concepto. Comenzaré con una definición que usamos en una de las publicaciones que tiene que ver con la educación de química en un nivel universitario, y definimos la docencia basada en investigación de la siguiente manera. Entonces, caracteriza los métodos de docencia que tratan de disminuir la distancia entre docencia e investigación al comprometer a los estudiantes en la investigación y en actividades investigativas. El término docencia basada en investigación se origina del análisis de la relación entre la docencia y la investigación en el currículum universitario. Y a lo mejor esto se ha realizado por un profesor llamado Healy, y que ofrece tres conceptos centrales. Primero, habla sobre un currículum orientado por la investigación, lo que significa que los estudiantes en este tipo de currículum aprenden sobre los hallazgos de la investigación. Entonces, principalmente se trata de entregar nuevos conocimientos a los estudiantes. Así que el contenido curricular se domina por los intereses de investigación del personal. Así que yo misma, como experta en un tema específico, le digo a los estudiantes sobre el conocimiento de investigación y los resultados de la investigación de mi propio campo. Por ende, y al menos de acuerdo a Healy, la transmisión de la información es el principal enfoque a la docencia. Entonces, los estudiantes en este tipo de currículum no tienen un rol muy activo y no están involucrados en actividades de investigación. Un currículum orientado por la investigación es el segundo tipo de currículum. En este tipo de currículum, los estudiantes aprenden sobre los procesos de investigación. Entonces, el currículo enfatiza tanto los procesos de creación de conocimiento como de aprendizaje. Entonces, se trata de enseñarle a los estudiantes sobre los procesos de creación del conocimiento. Y por último, tenemos la docencia basada en la investigación, o el currículum basado en la investigación, en el cual los estudiantes aprenden como investigadores a través de actividades basadas en la investigación. Y no hay tanta jerarquía entre los estudiantes y los alumnos, porque ambos están involucrados en un proceso investigativo en este tipo de currículo. Si ven el uso de estos distintos conceptos, el último, la docencia basada en investigación, es probablemente el más usado, pero es también el más demandante. Entonces, puede ser que muchas veces cuando vemos el uso de la docencia basada en la investigación, en realidad no se trata de que esté basado en la investigación. En sus definiciones, Healy se refiere a más de una combinación de orientación que tiene que ver con la orientación que le hace la investigación a la docencia. Además de estos conceptos que fueron definidos por Healy, la docencia basada en evidencia es ampliamente usada en
en el contexto del nexo de docencia e investigación. Antes solía ser usado solamente en la educación médica y la idea era que en la educación médica, en el contexto médico, el objetivo era aplicar la mejor evidencia disponible con respecto al método científico al proceso de toma de decisiones. Pero hoy en día se aplica ampliamente, especialmente en el área de educación superior o pedagogía universitaria, en donde hablamos de los desarrollos de docencia basados en evidencia. Y para esos propósitos creo que el concepto funciona bastante bien, y también me gustaría pensar que lo que hace mi centro para mi universidad es otorgar evidencia para motivar la calidad de la docencia y del aprendizaje y estimular este nexo entre la investigación y la docencia. Ahora voy a darles algunos ejemplos. Es difícil de encontrar solo un par de ejemplos, pero les daré 3 distintos ejemplos de cómo nosotros tratamos de hacer un vínculo fuerte entre el trabajo de investigación y docencia en nuestra universidad. El primero consta del desarrollo de un instrumento de investigación para desarrollar la calidad de la docencia y de aprendizaje en la universidad. Durante el proceso de Bolonia, que todas las universidades europeas atravesaron a mediados de los 90 y a comienzos del nuevo milenio, hay un énfasis para desarrollar el currículo en distintos países de modo que los estudiantes pudieran moverse libremente de una universidad a otra, de un país a otro, para que la estructura y la duración de los programas fuera igual, lo más similar posible. Y Finlandia atravesó un proceso muy profundo de rediseñar y reorganizar los programas centrales, y como parte de esos procesos en nuestra universidad los miembros del personal académico comenzaron a hacer preguntas de mis colegas y de mi personal con respecto a si pudiera haber un método o herramienta para realmente medir cómo nos fue en este proceso. Y hubieron ciertos objetivos estratégicos que mencioné anteriormente para desarrollar el enfoque de docencia centrado en el alumno, darle un rol al alumno en la investigación, y luego los miembros del personal y los decanos de las instituciones querían saber cómo podíamos medir el éxito en este proceso. Y desde el punto de vista de esta necesidad de oír las voces de los estudiantes y sus experiencias, desarrollamos una herramienta para la universidad que ahora se aplica como una de las herramientas de calidad para el trabajo de calidad de la universidad, y es oficialmente usada en todas las instituciones y para todos los estudiantes. Le llamamos el cuestionario LEARN. LEARN, aprendizaje, y lo que quiero enfatizar es que seleccionamos un instrumento que ha sido usado en un proyecto muy amplio de investigación en el Reino Unido en distintas disciplinas, y para poder desarrollar un cuestionario que se usa en el contexto investigativo hicimos mucho trabajo para desarrollar este instrumento para que también funcione como una herramienta de calidad para la universidad. Entonces, es un sistema de retroalimentación basado en la investigación, basado en las percepciones de los estudiantes de la calidad académica. Y este instrumento incluye preguntas con respecto a cómo los estudiantes evalúan su proceso de aprendizaje,
¿qué describiría sus procesos de aprendizaje? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuáles son los tipos de procesos que aplican para alcanzar sus propios objetivos? Hay un concepto en la psicología educacional que es el enfoque al aprendizaje que describe los propios objetivos de los estudiantes y sus procesos de aprendizaje. Y luego medimos en este cuestionario las experiencias del ambiente de docencia y aprendizaje. Así que ciertamente no es un sistema detallado, sino que es un sistema que estimula en un nivel más amplio las dimensiones de la calidad académica y ser capaces de medir las visiones de los estudiantes con respecto a los factores que motivan o bloquean sus procesos para poder ayudarlos reducir el número de factores de impedimento para sus procesos de aprendizaje. Luego medimos experiencias de estrés y carga de trabajo y habilidad genérica y transición a la vida laboral. Entonces, este es un cuestionario que cada estudiante llena después de su primer año de estudio, a final de sus estudios secundario y luego al final de su maestría. Así que es obligatorio para que los estudiantes llenen el cuestionario, porque en Finlandia todos los estudiantes universitarios tienen que mantener un plan de calidad, y al crear su propio plan y mantenerlo y evaluar su propio éxito, al hacer y mantener este proceso, cada estudiante gana créditos. Entonces, como parte de estos créditos, es obligatorio participar en llenar este inventario. Quiero enfatizar esto porque para el nivel de universitario, obtener información sobre las experiencias de los estudiantes, necesitamos que 100% de los estudiantes contesten el cuestionario. Si solamente obtenemos el 30%, no sabemos cuáles son los estudiantes que han contestado, los que tienen más problemas o los que están más felices. Así que realmente es importante para nosotros enfatizar la calidad y obtener una visión amplia de todos los estudiantes de la universidad. En la próxima diapositiva trato de crear una imagen del proceso de cómo usamos el cuestionario. Al lado izquierdo podemos ver que ha habido mucha investigación para tratar de desarrollar el ya usado cuestionario, pero desarrollado en el Reino Unido, en un contexto universitario del Reino Unido. Así que tomamos ese cuestionario, lo modificamos al contexto finlandés y al contexto de nuestra propia universidad, y ha habido mucha investigación llevada a cabo, estudios extensivos, análisis. Hemos entrevistado a grupos de estudiantes de todas las disciplinas, estudiantes, profesores, consejeros, para poder ver que este cuestionario realmente funciona en distintas disciplinas, en los distintos niveles de estudio. Hay al menos tres tesis doctorales que se han realizado, que se han terminado para poder desarrollar este cuestionario, y hay muchas publicaciones internacionales. Es importante al desarrollar un cuestionario pensar y modificar esto exhaustivamente a su propio contexto, porque si toman algo de afuera, entonces probablemente no va a funcionar en su propio contexto, porque inclusive si hablamos de universidades con investigaciones intensivas, el contexto y los métodos son tan diferentes. Entonces hay varias áreas donde se realizaron investigaciones partiendo en el año 2005, y ahora estamos listos para lanzar el cuestionario, así que nos demoramos 7 años para hacer una buena investigación y desarrollar el cuestionario para que sea un
instrumento basado en investigación para monitorear la calidad desde la perspectiva de los alumnos. Ahora, cuando los alumnos sienten que completan su inventario, es un sistema basado en el web, entonces la universidad recibe como el cuadro más amplio de cómo los alumnos en distintas disciplinas y en distintos niveles de la universidad y sus estudios universitarios ven las dimensiones diferentes de la calidad. Así que la universidad puede utilizar esta evidencia empírica como parte de su proceso de toma de decisiones. Y las facultades y departamentos y los programas también pueden utilizar su evidencia como parte de su desarrollo. Así que no ven cuáles son los alumnos que tienen respuestas, ni tampoco leen las respuestas individuales de los alumnos, pero pueden ver a nivel de la facultad. En mi facultad de la ciencia tenemos 2 departamentos. Tenemos educación, docencia de los profesores y también tenemos ciencias del habla y también de las ciencias de comportamiento. Nuestra labor es ver la diferencia entre estos 2 departamentos, no solo ver las respuestas individuales de los alumnos, sino también ver cómo aprecian la variación de los alumnos en cuanto a los factores que aumentan o impiden una carga de trabajo estresante y cómo los alumnos aborden el aprendizaje de lo que quieren aprender. Y lo más importante es que cada alumno recibe retroalimentación individual. Entonces, en cuanto hayan respondido el cuestionario, entonces reciben un correo con retroalimentación y explicaciones sobre la forma de interpretar sus propios hallazgos o sus propias respuestas, y por lo tanto pueden ver sus propias respuestas y luego comparar sus propias experiencias y sus procesos de estudio con sus pares. Entonces, si yo fuera un alumno de primer año que estuviera terminando mi primer año de estudios, podría ver mis primeros resultados y luego poder comparar mis resultados con las respuestas de mis pares, de mis pares que están estudiando en el mismo programa. Entonces, al utilizar solo un cuestionario, podemos entregar servicios para los alumnos individuales para mejorar sus capacidades de estudio para las facultades y departamentos y programas y también para toda la universidad en sí. Así que este fue mi primer ejemplo de cómo intentamos mejorar la investigación y el enlace entre docencia e investigación en mi universidad. Ahora vamos a ver los investigadores de primer año en el área de ciencias de investigación, no educación de docencia, sino que educación de ciencias. Entonces yo les cuento de un curso que es un curso obligatorio para los alumnos que están recién comenzando su educación. Así que este curso va a tomar el año académico que parte ahora en Finlandia y también la docencia comienza el próximo lunes. Así que después de una muy breve introducción a las ciencias de comportamiento, y entonces tenemos el siguiente curso para alumnos que estudian ciencias educacionales. Entonces, bueno, este curso se ha traducido al inglés y tiene una orientación a la investigación, y el enfoque es que los profesores quieren que los alumnos aprendan sobre áreas de investigación en el campo de ciencias de la docencia, algunos conceptos claves de la investigación académica, y luego ver cómo trabajar en un grupo heterogéneo. Entonces tiene que ver con el desarrollo de aptitudes generales. Esta última parte tiene que ver con este desarrollo. Lo que quiero destacar de este curso es que cada grupo de alumnos recibe asignado un investigador de verdad. Puede ser un alumno que esté haciendo su doctorado, puede ser un profesor o puede ser alguien que se dedique a la investigación de verdad. Así que los investigadores son asignados a los grupos de los alumnos de manera tal que cada investigador va a formular una afirmación o una pregunta basándose en su artículo reciente de investigación, que generalmente se publica en inglés, y luego los alumnos se reúnen en una sala donde aparecen todas las afirmaciones o todas estas frases se coloquen sobre los muros y luego anotan su nombre bajo la afirmación o la pregunta que les interese más.
Y luego, basándonos en este interés, se crean los grupos de alumnos y puede haber un máximo de 10 alumnos en un grupo de alumnos. Ahora, la participación de estudiantes de investigación, de docencia, es más o menos 80 al año. Entonces tenemos varios grupos. Entonces, después de esto, se les revela quién era el investigador, quién afirmó o escribió esta afirmación o pregunta, y luego se les da el nombre del investigador y el artículo en que se escribió esta afirmación, y luego van a reunirse con el investigador por primera vez y trabajan estrechamente con este investigador, porque el curso se programa de manera tal que cada vez que tienen una asignación diferente, bueno, y yo he sido esta investigadora de verdad para estos grupos de alumnos en varias ocasiones, y a mí me sorprendió la profundidad en que llegan a analizar mi metodología de investigación, de cómo lo creé y por qué creé un tipo de marco teórico, por qué opté por este tipo de metodología, y bueno, y cómo puedo lograr decir esto, este otro dentro de mi discusión, y se me olvidó por completo que estos alumnos no han estudiado las ciencias de docencia para nada. Entonces discutimos temas muy complicados, así que a mí me asombró ver cuánto pueden aprender y comprender sin ninguna educación sobre los contenidos disciplinarios en sí. Así que, bueno, aquí tenemos la idea básica del curso. Esto dura hasta principios del año académico hasta fines de noviembre, durante casi todo el año académico. Después de terminar el curso, estos alumnos van a organizar una discusión en paneles cuando invitan a su propio investigador de verdad y luego entregan comentarios críticos sobre la publicación a la gente. Entonces es una evaluación de verdad. Yo sentía que de verdad estaba solo en el podio, y estaban colocando bajo su escrutinio cada ítem que yo tenía para revisar el artículo. Entonces, de verdad, tienen un rol muy activo en la investigación y indagan en la investigación y en las actividades, así que solo para sus fines. Esto no se ha publicado aún, pero tenemos datos reunidos sobre los alumnos que han participado en distintos cursos, y este curso está entre aquellos cursos. Y en cuanto a estos alumnos que participaron en el curso, hay una cantidad reducida de alumnos que fueron entrevistados, y a mí me sorprendió al ver las entrevistas que todas las experiencias fueron bastante positivas, y hubo un par de alumnos que se quedaron horrorizados al principio, pero a lo largo del curso también y a lo largo de sus experiencias, ellos reportaron experiencias positivas. La mayoría mencionó experiencias que yo he mencionado aquí, así que las experiencias fueron muy positivas, los resultados positivos fueron cursos emocionantes, incluso decían que fueron dicen que fue el mejor curso que habían estudiado. Hay que recordar que no estudiaron mucho antes, entonces fue una variación de lo que habían visto. Había una posibilidad de estudiar juntos y aprender de sus pares, de otros alumnos, de construir conocimiento juntos, y esto se consideró muy importante, y desarrollar aptitudes de pensamiento crítico, aprender sobre la investigación y distintas metodologías, y aprender sobre el trabajo de los investigadores y de los académicos. Estos fueron los comentarios más frecuentes. Entonces yo les doy un par de ejemplos de alumnos y sus entrevistas, y bueno, antes de seguir avanzando con estos ejemplos, yo comparé los alumnos y sus experiencias en este curso con otros cursos durante el primer año académico, y parece que en cada aspecto que medimos las experiencias de los alumnos, este curso recibió
los comentarios más favorables, más positivos sobre la experiencia, sobre todo en las dimensiones de la enseñanza, que aumenta la comprensión de que el personal fue entusiasta y que apoyó el proceso de aprendizaje de los alumnos, que los contenidos fueron interesantes y relevantes y que recibieron mucho apoyo de sus pares y que estaban totalmente alineados con los resultados esperados de aprendizaje del curso. Entonces, el primer ejemplo está en la dimensión de la experiencia de trabajar en conjunto con los pares. Entonces, un alumno explicó su experiencia de esta manera. Dice que el aspecto más importante del curso fue el grupo, el trabajo en grupo y las discusiones en nuestro grupo. Todos habíamos leído, estudiado y habíamos pensado las cosas nosotros solos, y luego todos nos reunimos en la mesa y las discutimos. Se trató de una lluvia de ideas y finalmente nos damos cuenta y aprendimos y pudimos ver las cosas mucho más claramente. Las discusiones del grupo fueron las más importantes y las disfrutamos mucho. Quizás tuvimos suerte porque estábamos muy enamorados con nuestro propio investigador, y esto es tan importante para nosotros. Aprender sobre la investigación educacional. Yo aprendí mucho. Primero, yo aprendí sobre la investigación de nuestro propio investigador, pero también sobre la investigación de otros. Pude ver lo diferente que pueden ser las investigaciones educacionales y luego concentrarme profundamente en la que seleccionamos. Así que tanto una apreciación amplio y profundo de la investigación de educación semicéntrico me abrió los ojos este curso. Yo entendí mejor cómo es ser una investigadora y yo supe lo difícil que es realizar una investigación. Previamente yo había sido muy crítico y pensé que algunas investigaciones fueron muy tontos al no tomar en consideración esto o este otro. Entonces ahora entiendo lo fácil que es equivocarse durante el proceso de investigación. No siempre se puede tomar todo en cuenta. No siempre se puede entender de antemano que este aspecto particular puede afectar los resultados. Así que es bastante son muy profundas las experiencias de alumnos que han partido recién con sus estudios. Entonces, aprender cómo hacer investigación. Yo aprendí que no es fácil hacer investigación, que hay tantos aspectos y distintas opiniones que hay que tomar en cuenta, y todos los aspectos éticos como plagio y todas las cosas por el estilo. Entonces, hacer investigación parece ser un trabajo difícil. La investigación parece seguir al investigador como una sombra. La investigación siempre está en la mente del investigador. Y en último lugar, un ejemplo de un alumno que no estaba muy feliz, no estaba muy contento al principio. Para serle franco, yo no soy tan bueno para cooperar y yo estoy acostumbrado a trabajar solo. Yo quiero hacer las cosas de mi propia manera, que siempre parece ser la mejor y la más adecuada. Y si hay dos personas más como yo en el mismo grupo, va a haber algunos problemas, porque yo encuentro difícil hacer las cosas como los demás quieren hacerlas. Entonces, al principio del curso yo pensaba que era algo horrible y que yo solo quería que el curso se terminara, pero acercarme al final del curso yo comencé a entender que yo en realidad aprendía mucho más que aquellos que se mencionaron en los resultados esperados de aprendizaje. Por ejemplo, también que el proceso de investigación trata de cooperación, así que yo tuve que empezar a analizar mis actitudes hacia el trabajo en grupo, así que fue muy interesante para mí. Aquí vimos un segundo ejemplo de cómo los alumnos que van recién en su primer año pueden recibir investigaciones y actividades relacionadas con estas investigaciones. Entonces, el último ejemplo tiene que ver con investigar el efecto de capacitación pedagógica en los profesores y en la docencia, que es el deber principal de mi centro. Y puesto que trabajamos en base a la evidencia, tenemos que hacer investigación sobre nuestra propia enseñanza, así que nos interesa, pero mucho a saber lo que pasa con los profesores que participan en los cursos. Ahora, hemos hecho mucha investigación en esta área.
Y nuestra investigación indica que los enfoques cambiantes a la docencia para centrarse más en los alumnos es una tarea muy exigente, y quedó claro a partir de la evidencia empírica que tenemos que hacer las cosas rápidamente. Al hacer las cosas y al trabajar con enfoques de esencia, estoy hablando de lo que están abordando los profesores en sus estrategias y métodos de enseñanza ante el proceso de la docencia. Y sin embargo, parece que capacitación sistemática intensiva de docencia ayuda a que los alumnos incorporen las enseñanzas bien. Entonces, si entregamos procesos largos y exhaustivos donde tienen mucho tiempo y oportunidades de pensar y practicar nuevas formas de hacer la docencia, es posible cambiar los enfoques de los profesores para que se centren más en los alumnos. Y también tenemos la evidencia de que estos profesores que se vean muy fuertemente centrados en la enseñanza tienen que tener más tiempo para cambiar su enfoque hacia la enseñanza. Entonces, cuando reunimos datos colectivos, al utilizar inventarios y también al entrevistar a los profesores, hubo algunos hallazgos preocupantes, porque parece que la capacitación pedagógica que ofrecimos anteriormente, el tipo de cursos pedagógicos que entregamos a los profesores anteriormente, parecían afectar a las creencias de autoeficacia de los alumnos. Al hablar sobre esto, quiero decir el sentimiento de cuando yo empiezo a enseñar, ¿acaso voy a poder lograr el éxito? ¿Voy a ser un profesor exitoso? ¿Acaso podré? Y por otro lado, es comprensible que cuando los profesores vienen por primera vez a un curso y cuando podemos hablar sobre la docencia, el aprendizaje y cómo se ven como profesores universitarios, entonces logran una comprensión más profunda y elevan su conocimiento y su conciencia de ellos mismos como profesores universitarios. Esto puede cambiar su creencia, porque anteriormente no tenían conocimiento ni conciencia de su conocimiento, y ahora hay mucho conocimiento nuevo y muchas formas nuevas de enseñar. Entonces siempre representan un desafío para los académicos, esto de cambiar las cosas que estamos tan acostumbrados a hacer rutinariamente. Esto puede eficar las creencias de autoeficacia. Entonces sabemos, a partir de nuestra evidencia empírica, que los enfoques a la docencia no cambian automáticamente, así que los profesores necesitan comprometerse a querer cambiar su forma de enseñar, pero también necesitan apoyo de expertos pedagógicos a modo de desarrollarse como profesores. También pareciera que ser una gran ayuda que los docentes puedan hablar entre ellos. Así que los pares que ayudan también es algo importante. Muchos académicos en mi universidad, y estoy segura que funciona de la misma forma en su universidad, se ven principalmente como investigadores y expertos en su propio campo académico. Así que desarrollar la conciencia pedagógica como uno mismo, como profesor universitario, es un proceso demandante y largo. Y quiero terminar mi presentación al enfatizar que solo necesitamos tener paciencia y trabajar duro y designar bastante tiempo y darle a este proceso mucho apoyo. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con una ronda en la que cada uno de nuestros panelistas va a hacer un comentario, una presentación general menos extensa, de manera que después de que ellos tres presenten, Sari suba a este panel también y entonces podamos contestar las preguntas que ustedes han ido formulando durante este proceso. ¿Sí? Vamos a escuchar entonces en primer término a Carlos González, quien ya ha estado durante esta mañana como nuestro subdirector de investigación de la facultad presentando a Sari y este seminario, y él nos va a hablar de las diferentes definiciones del vínculo entre investigación y docencia, y a la vez va a comentar en general la presentación que ha hecho nuestra experta invitada. Adelante, Carlos. Gracias, Lorena.
Yo me voy a centrar en comentar 3 aspectos que me llamaron la atención y que me parecen interesantes de la presentación de Sari, las diferentes definiciones sobre el vínculo docencia e investigación que se pueden encontrar en la literatura, el tema de que el vínculo docencia-investigación no solo se refiere a lo que los estudiantes hacen, sino también a la investigación en docencia que hay que hacer para mejorar este vínculo y la docencia en general. Y en tercer lugar me voy a referir brevemente, voy a comentar los resultados sobre la experiencia de los estudiantes de la Universidad de Helsinki que Sari nos presentó. En primer lugar, este tema de las diferentes definiciones sobre el vínculo docencia-investigación me hace pensar que debemos tener conciencia de que el vínculo puede materializarse de diferentes formas y que hay formas más adecuadas que otras para promover el aprendizaje activo y profundo por parte de los estudiantes universitarios. Bajo la forma currículum guiado por investigación o research-led curriculum que nos conversaba Sari, mayoritariamente los estudiantes reciben o escuchan lo que sus profesores han hecho en términos de investigación y en este caso no estarían conociendo qué significa hacer investigación, qué significa involucrarse en el proceso de la investigación misma, digamos. Entonces, yo creo que cuando uno piensa en cómo materializar el vínculo docencia-investigación, hay que pensar en estas distintas definiciones y tratar de pensar o de diseñar experiencias de aprendizaje que avancen en promover una docencia basada en investigación o orientada al menos a la investigación y tratar de evitar un poco aquel currículum donde solo se les cuenta a los estudiantes qué es lo que los profesores han estado haciendo. Ahora, es importante también en esta línea considerar que como parte del proyecto Fondesit que yo he estado realizando y bajo el cual Sari fue invitada a Chile, realizamos entrevistas con profesores universitarios chilenos, con 38 profesores universitarios chilenos de universidades intensivas en investigación y que tenían en ese momento proyecto Fondesit activo y que básicamente lo que emerge de esta entrevista es que estos profesores lo que hacen al momento de pensar en vincular docencia e investigación es básicamente contarle a sus estudiantes lo que están haciendo en esta línea, digamos. O sea, al menos al nivel de pregrado, lo que emergería a partir de la investigación Fondesit en la cual estoy trabajando es que al menos para este grupo de profesores chilenos, el tipo de vínculo docencia-investigación que se materializa tiene que ver con lo que Sari nos conversaba. Por lo tanto, más habría que hacer para pensar cómo nosotros realmente podemos ofrecer oportunidades donde el vínculo docencia-investigación se materialice de manera de entregar a los estudiantes oportunidades para engancharse o trabajar en procesos activos de construcción de conocimiento y de aprendizaje profundo. Eso respecto a las distintas definiciones. En segundo lugar, un aspecto que yo creo que es muy interesante de la presentación de Sari es que cuando uno piensa sobre el vínculo docencia-investigación, este no solo se refiere a lo que hacen los estudiantes o a las oportunidades que nosotros ofrecemos a los estudiantes para involucrarse en procesos de construcción de conocimiento, sino que también ellos abordan lo que llamaba docencia basada en evidencia, o sea, esta idea de que el vínculo docencia-investigación también involucra hacer investigación sobre docencia, levantar evidencia sobre cómo realizamos la docencia de manera que podamos alinear un sistema de docencia-aprendizaje donde se promueva el aprendizaje profundo de parte de los estudiantes. Yo creo que cuando uno habitualmente piensa en cómo se materializa el vínculo docencia-investigación, piensa en lo que los estudiantes hacen. Y eso está bien, es una parte muy importante de la materialización del vínculo, pero al mismo tiempo es importante que pensemos que
parte de la conceptualización y de las acciones que nosotros debemos hacer para materializar el vínculo docencia-investigación tienen que ver con levantar evidencia sobre la docencia y alinear un sistema de docencia-aprendizaje basado en esta evidencia. El proyecto LEARN que Sari nos presentó apunta directamente en esa línea y es muy potente, digamos. Como ella nos comentaba, información tanto al nivel del estudiante individual, de los departamentos y de la universidad completa sobre cómo hacer o cómo realizar cómo alinear el sistema de aprendizaje docencia de buena manera. Y finalmente me gustaría comentar lo que Sari nos contaba acerca de la experiencia de los estudiantes en la Universidad de Helsinki en el curso de estudios educacionales. Y lo que me llamó la atención y creo que es importante poner de relevancia es que efectivamente hay evidencia de que cuando los estudiantes están involucrados o están participando en cursos donde se promueve el aprendizaje activo y profundo a través de involucrarlos en actividades de investigación, efectivamente ellos tienen una mejor experiencia del curso en que están participando. Sari nos comentaba que efectivamente comparando los resultados del cuestionario o de las escalas del cuestionario docencia para el aprendizaje, entusiasmo del staff y apoyo, interés y relevancia y apoyo de los pares, efectivamente en el curso donde se habían involucrado actividades basadas en investigación habían mejores resultados que en los cursos en los cuales no se habían integrado. Esto es bastante interesante porque por lo general uno escucha que uno debería fomentar el aprendizaje profundo, que uno debería fomentar el aprendizaje activo de parte de los estudiantes, pero no siempre tenemos evidencia para afirmar esto. Yo creo que a través del ejemplo que Sari nos presentó se muestra evidencia y eso es bastante importante, ¿ya? Al mismo tiempo, las entrevistas que nos comentaba Sari nos dieron una buena perspectiva de lo positivo que los estudiantes puede ser participar en este tipo de instancias donde sistemáticamente se trata de integrar docencia e investigación a través de las entrevistas o de los extractos de entrevistas que Sari nos presentó. Se mostraba, digamos, que es muy importante para los estudiantes el trabajo con los pares que se genera en esta instancia. También fue muy importante para ellos aprender a ver el mundo como un investigador, y aunque se nos mostró también un estudiante que al inicio tenía experiencias más bien negativas, estas luego, a través del desarrollo del curso, como vimos en el extracto de las entrevistas, se transforman en positivas, y algo que este estudiante consideraba no muy apropiado para él, digamos, que era participar en grupos, trabajar colaborativamente, se convierte en algo importante. Entonces tiene también este componente transformativo para el estudiante sobre cómo aborda su aprendizaje. Con esos tres elementos yo cierro mi comentario. Muchas gracias, Sari, y le doy la palabra ahora a la siguiente persona. Bien, vamos a escuchar ahora al profesor de la Facultad de Educación e investigador del CEPE, Andrés Bernasconi, que nos va a comentar sobre el surgimiento de esta idea de unir investigación y docencia en la historia de la universidad. Adelante, Andrés. Gracias, Lorena. Buenos días. Quisiera aprovechar mi intervención para ayudarnos entre todos a refrescar la memoria sobre la relativamente reciente fusión entre investigación y enseñanza. Recordemos que la idea de la investigación en la universidad es una idea moderna, a tal punto que no creo que sea sostenible la proposición de que la investigación es una función consustancial a la universidad. De hecho, en la larga historia de la universidad, la investigación ha estado más tiempo fuera de la universidad que dentro. El concepto de investigación que nosotros tenemos hoy día es un concepto que adquiere su sentido actual recién en el siglo XVII.
en Inglaterra. Antes de eso, lo más parecido a investigación que había en las universidades, sobre todo en el Medioevo, pero también incluso ya después del Renacimiento, era la lectura, comentario y discusión de textos clásicos, de la antigüedad grecolatina y posteriores, de los padres de la Iglesia y algunos textos científicos posteriores a esa época. De hecho, la idea de esto de juntar investigación con formación, cuando se articula por primera vez, fue bastante revolucionaria. Y creo que conviene remontarnos a ese hito en la historia de la universidad, que es, como ustedes saben, ocurre en Alemania, con la fundación de la Universidad de Berlín, en 1810, no hace mucho tiempo. Y revisar qué es lo que se esperaba entonces, que sería el efecto de juntar enseñanza con investigación bajo una misma institución. En otras palabras, ¿por qué les pareció a los alemanes de aquella época, a los filósofos idealistas alemanes, una buena idea esto de que un mismo establecimiento hiciera estas dos actividades? Tan importante como lo anterior, los idealistas alemanes esperaban, tenían fe en que este ejercicio del estudiante de participar en la investigación tenía como resultado, cito, la transformación del carácter del estudiante, que es lo que al Estado en el sentido político, le interesa. Lo mismo que a la humanidad. No es tanto el saber que adquiere el estudiante, sino el carácter y la conducta. Entonces, no se trataba de que un estudiante formado en un ambiente de investigación tuviera unas disposiciones cognitivas distintas al que no participaba. Se creía que participar en la investigación hacía un cambio sustantivo en el carácter, en la personalidad, en los valores y orientaciones de la conducta del estudiante, dentro o fuera del ambiente de investigación, que no era la preocupación de esta gente, por la interdisciplina, por el diálogo a través de las distintas especialidades. Termino entonces planteando la pregunta de cuánto de estas ideas fundacionales de la Universidad de Investigación siguen vigentes todavía, cuánto de esto podemos recuperar, si es que acaso vale la pena recuperarlo, en qué espacios y cómo hacerlo. Gracias. Bien, en último término vamos a escuchar a Roberto González, vicerrector académico de la Universidad Católica y profesor e investigador de la Escuela de Psicología, que nos va a hablar sobre cómo en este vínculo entre investigación y docencia se puede establecer o proponer curricularmente el desarrollo de habilidades de investigación en nuestros estudiantes. Adelante, vicerrector. Primero, como todos sabemos, a pesar de la historia que nos cuenta el profesor Bernasconi, después de 400 años, esta idea de conectar la investigación con nuestro quehacer académico llegó para quedarse ya, hace mucho tiempo. Y si uno lo mira en la historia de esta universidad, es muy reciente. Estamos hablando hace 30 años, esencialmente la universidad en las áreas de ciencias, donde tenía concentrada su actividad de investigación, en términos robustos. Hoy día esto ha permeado a todas las facultades, las 18 facultades que tenemos, y se ha transformado en un aspecto que es, yo diría, irrenunciable en nuestro quehacer. Y eso ha tenido un impacto muy fuerte y creemos que va, en la medida que nuestra masa crítica se renueve, porque tenemos, para que tengan una idea, 1/3 de nuestra población de académicos que no tiene hoy día una agenda activa de investigación y tiene un rol esencialmente docente. No significa que no nutra su docencia con resultados de investigación, pero eso probablemente va a cambiar en las próximas 2 o 3 generaciones,
donde probablemente vamos a terminar siendo una universidad donde la mayoría de nuestras plantas académicas permanentes van a tener sus propias líneas de investigación. Y esto es importante porque creemos que se produce un círculo muy virtuoso, y probablemente por varias razones, entre la experiencia de investigación que nuestros académicos realizan en su vida cotidiana y el impacto que produce en la capacidad de pensar de nuestros estudiantes. Por eso yo diría que la vinculación a investigación y docencia tiene que estar puesta la mirada en dos focos. Uno es los aprendizajes de nuestros estudiantes, y hay todo un trabajo que se ha venido haciendo no solo en esta universidad, de pensar cómo la experiencia de investigación de un académico permea la manera como se hace la docencia, cómo se implementan las actividades dentro y fuera de la sala de clase, cómo se construyen las preguntas de investigación, cómo se prueban esas hipótesis. En fin, hay toda una lógica que tiene que ver con el pensamiento lógico-deductivo que empieza a transmitirse de una manera más sistemática. Y creemos que eso tiene un impacto muy fuerte en la capacidad de reflexión, de análisis, sobre todo del desarrollo del pensamiento crítico de nuestros estudiantes, que es distinto a que un profesor meramente tenga el rol de transmitir el conocimiento que han desarrollado otros, que ha sido también una tradición muy fuerte en esta universidad por muchos años y en muchas otras universidades que son llamadas hoy día en Chile como universidades solo que enseñan o transmiten conocimiento. Esta, como es una universidad compleja en el sentido de que tiene articuladas estas dos visiones, creemos, tiene esa enorme responsabilidad de vincular de manera más activa el quehacer de investigación del docente con los aprendizajes de los estudiantes. Por otro lado, el foco también tiene que estar en el desarrollo de esas competencias en el cuerpo académico. Hay una fuerte crítica que los investigadores no tienen necesariamente la formación en competencias pedagógicas que justamente faciliten esa transferencia de la experiencia del laboratorio, de la investigación empírica o teórica a la sala de clase, ya sea porque consideran que son elevados, complejos, solo para el posgrado, por ejemplo. Esta universidad ha creado una política hoy día que esperamos permee en programas concretos para introducir el concepto de la investigación temprana en la formación de pregrado. Estamos trabajando con la Vicerrectoría de Investigación, hemos recibido input muy valioso de la FEUC, justamente para generar programas de inserción temprana de alumnos de pregrado, pero que esto sea, comillas, reconocido en los cursos de formación general. Probablemente ustedes saben, tenemos 80 créditos en la universidad que están destinados a cursos que no están ligados a la formación disciplinaria y por tanto donde esperamos nuestros estudiantes tengan la oportunidad de aprender, mirar o tener experiencias distintas a lo que les entrega su propia formación disciplinar. Y creemos que en ese espacio vamos a construir este programa que va a permitir tempranamente ligar a los estudiantes con la investigación de manera más sistemática. Hoy día está instalada en algunas facultades donde ya hay una tradición, pero queremos crear este programa con la Vicerrectoría Académica e Investigación justamente para estimularla. ¿Y por qué? Porque esencialmente la investigación, si uno pudiera decir lo que los académicos que investigamos no siempre lo decimos, pero produce un tremendo gratificación intelectual. Es de las pocas actividades que uno observa en el mundo en general, que uno recibe recursos públicos, privados, inversiones a veces cuantiosas, por descubrir, pensar, reflexionar. Es un ejercicio intelectual que produce mucha gratificación. Y cuando los académicos son capaces de transmitir esa pasión en las nuevas generaciones, lo que hacemos es construir este círculo virtuoso de crear comunidades que van concentrando y adquiriendo esta experiencia. El posgrado, sin duda, es por definición el espacio privilegiado para construir eso, y eso explica por qué duran 4 o 5 años los programas de doctorado. Porque se forma esa capacidad de autonomía, de reflexión, de análisis, con frustración, con todo lo que implica hacer investigación. Creemos que si uno lo instala tempranamente, esta idea de gozar en este ejercicio intelectual, vamos a poder transmitir esto de una manera muy vívida a nuestros estudiantes, quienes a su vez van a transformarse en las nuevas generaciones de investigadores y por tanto nutrimos este círculo, si ustedes creen, de placer por lo intelectual, por el desarrollo de la idea. Por eso nuestros académicos necesitan, creemos,
apoyos. Nosotros tenemos el Centro de Desarrollo Docente, donde hemos puesto uno de sus grandes objetivos, es realizar investigación para potenciar la docencia. Y queremos anidar ideas de académicos que vengan a ayudar a comprender cómo podemos hacer esos ejercicios de mejor manera. Cómo un profesor de filosofía puede ayudar a transmitir los principios de la investigación en filosofía en sus estudiantes de pregrado. Entonces no nos podemos olvidar de ese componente, del profesor y esas competencias que son necesarias. Queremos crear un muy buen repositorio de buenas prácticas en transferencia de experiencias de investigación en la docencia. Y aquí hay mucho ejercicio. Yo creo que hoy día las tecnologías nos permiten, hagan un simple ejercicio, pongan una clase cualquiera en Google y van a encontrar 20 presentaciones de muchos académicos. Hay mucha experiencia pública hoy día que sería interesante poder clasificar, ordenar por contenidos, por estilos, por metodología, que fueran literalmente ejercicios de modelamiento de buenas prácticas pedagógicas. Hay mucho que aprender en eso. Muchos profesores tienen experiencia haciendo esas búsquedas, pero si las construimos en un sistema abierto a la comunidad, vamos a poder transmitirlo de manera más ordenada. Sin duda, tenemos el gran desafío de hacer una evaluación de estos impactos. Sería interesante, por ejemplo, entender aquellos cursos que tienen imbricada la investigación dentro de su quehacer versus aquellos cursos que son esencialmente docentes. Producen efectivamente un mayor impacto en las capacidades reflexivas de nuestros estudiantes, en la capacidad de pensar o de imaginarse un mundo distinto, de crear esa capacidad crítica, si ustedes quieren. Eso es el tipo de investigación que necesitamos. Porque para avalar esto, obviamente necesitamos evidencias que nos confirmen por qué una universidad tiene que moverse en esa dirección, o muchas universidades. Esto nos lleva a un último punto, creo que el tema de la introducción de metodologías innovadoras para motivar a los jóvenes en este proceso de inserción en la investigación. Creo que aquí también hay muchos avances, sobre todo las TICs, que nos pueden ayudar. Nosotros ya tenemos plena conciencia de que los jóvenes hoy día se comunican con otro lenguaje. Y muchas veces uno observa que en el último tercio del semestre probablemente las salas están ocupadas un tercio de sus capacidades, porque los alumnos confían y han depositado todos sus saberes en los PPT de los profesores. Ya no necesitan ir a clase. Y eso va a ser una tremenda fuente de inspiración de investigación, cómo ocupar las tecnologías al servicio de aprendizaje conectando la investigación. Y eventualmente las mismas tecnologías pueden ser una gran herramienta de investigación para nuestros estudiantes y profesores en el proceso de la enseñanza y la docencia. Hoy día hay herramientas, quienes han ocupado estas típicas herramientas tecnológicas para levantar datos en la misma sala de clase y darle feedback a los estudiantes, o mostrar videos o experiencias de investigaciones, simulaciones, ayuda mucho a establecer justamente este link entre la experiencia docente y aprendizaje, y que obviamente es muy necesaria en estos tiempos. Hay enormes desafíos y por tanto yo creo que es muy relevante hacer estos seminarios que nos ayuden justamente a pensar en este link. Yo me atrevo a pensar que muchas de las universidades en Chile van a transitar a estas universidades complejas, porque además muchos recursos están depositados en la investigación y en lo que también mueve a las instituciones y a los académicos, justamente por esta idea de, comillas, financiar esos ejercicios intelectuales que, insisto, gratifican a las comunidades científicas. Y también no nos olvidemos que esto está en un marco de lo que hemos conversado tantas veces, que lo que genera la investigación es un gran motor para el desarrollo de los países. Por eso insistimos tanto que la investigación tiene que instalarse como un elemento del desarrollo de los países. Sabemos quienes invierten más en investigación tienen más capacidad de innovar, tienen más capacidad de transferir información relevante para quienes hacen política pública, por ejemplo, uno de los roles centrales del centro que organiza este evento. Y no hay forma de hacer ese link si las comunidades académicas no se vinculan con las políticas públicas. Por eso uno necesita que los académicos se sientan gratificados para poder hacer ese rol. Eso. Muchas gracias. Bien, voy a hacer la pregunta abierta, pero no está dirigida a nadie en especial, así que cualquiera de los panelistas podría hacerse cargo.
¿Con qué supuestos y enfoques se debería abordar este modelo de integración entre docencia e investigación? Esta es la pregunta por el cómo, ¿no? Shall I start? There was a question concerning. Había una pregunta con respecto a qué tipo de método. Personalmente siento que probablemente no es sabio solamente escoger un método desde el punto de vista tanto de los profesores como de los estudiantes que estimulan el nexo. Necesitamos múltiples métodos, necesitamos otorgarles tanto a los alumnos como a los profesores distintos tipos de experiencia, cómo se vincula la docencia con la investigación. Entonces, siempre pienso, cuando se enseña que no puedes quedarte con solo un método, tienes que usar diferentes formas de cumplir tu objetivo. ¿Quiénes deben investigar en docencia universitaria? ¿Todos los profesores o quienes se han formado en investigación, en educación, por ejemplo? ¿Podría responder? Yes. Yes, she said that who should be the ones implementing this method? Anyone, any teacher, or those teachers who have been formed especially on research? Tal vez es más fácil para que mis colegas contesten esa pregunta, porque desde mi punto de vista, y como su sabio rector también mencionó en sus comentarios, que en su universidad y en Chile aún hay profesores universitarios que no están capacitados como investigadores. En el caso de Helsinki es imposible posicionarse como un profesor universitario sin una historia de estudios investigativos. Antes de convertirse en un académico universitario necesitas tanto el PhD en investigación y tienes que ser capaz de que tienes una historia de investigación y que has hecho publicaciones y además que tienes experiencia enseñando. Así que en mi caso podría decir que todos los miembros del personal de la Universidad de Helsinki son capaces de otorgar este tipo de educación, pero tal vez en su caso no es igual. Sí, yo puedo hacer if I can make a comment on that. Bueno, yo creo que el tema de la investigación en docencia universitaria es un tema emergente en Chile, donde no existe una base muy grande, digamos, de investigadores o de personas que estén siguiendo una agenda de investigación en esta área particular. Ahora, idealmente, desde mi punto de vista, lo que uno debería pensar en hacer es que hubieran probablemente instalados en los centros de desarrollo docente, en las facultades de educación o psicología, personas que efectivamente tienen como su área de investigación la docencia y el aprendizaje en educación superior, quienes trabajan en colaboración con personas que no necesariamente tienen la docencia universitaria como su primer foco de investigación, pero que sí pueden aportar con los conocimientos de las áreas disciplinarias particulares de las cuales vienen, y con estas personas que sí tienen la expertise trabajar de manera conjunta. Es un formato que yo he visto en varias universidades, por ejemplo en la Universidad de Sydney, donde yo hice mi doctorado, en el cual, por ejemplo, las personas de lo que allá se llamaba el Instituto para la Enseñanza y el Aprendizaje eran investigadores en docencia y aprendizaje, o sea, ese era su foco central de investigación, y trabajaban en colaboración en proyectos específicos con personas de las facultades que tenían un interés en profundizar en estos temas. Desde mi punto de vista, ese es un formato razonable de hacerlo. Para el vicerrector Roberto González, ¿cuál debería ser la interrelación entre la investigación científica y la docencia para mejorar los aprendizajes esperados de los estudiantes? Si entiendo por interrelación, cuando un estudiante o un curso tiene la oportunidad de, por ejemplo, de contrastar distintas evidencias
frente a un tema. Yo enseño cursos de psicología social y muchos alumnos me alegan, pero señor, ¿cuál es la verdad en toda esta historia? ¿Cuál es la teoría más importante? Y yo les digo que lo que le tengo que enseñar es que hay varias teorías y algunas de ellas son contradictorias entre sí. Entonces, la única forma de ayudar a comprender eso es que uno muestre evidencias distintas, a favor o en contra, con distintos métodos, y por tanto es eso, ese contraste lo que hace que el estudiante tenga la capacidad de contar con información para poder formarse un juicio reflexivo, crítico, pero que pueda tener esas visiones distintas. Si uno elige solo una línea o una definición, corre el riesgo justamente de que no permea la investigación los aprendizajes. Si hay algo que hace la investigación es llenarnos de cuestionamientos y de dudas que son muy necesarias para este ejercicio intelectual. Por tanto, tiene una relación muy fuerte, creo, en la medida que uno es capaz de mostrar justamente los distintos enfoques con distintas metodologías y sobre todo distintos resultados, que es lo que lleva a una reflexión más específica de los estudiantes en una sala, sea en el mundo de la ciencia, en el mundo de la física, de las humanidades. Evidente que es el tipo de efecto, si ustedes quieren, recíproco que se produce entre el aprendizaje y el enriquecimiento de la mirada de la ciencia. Las ciencias tienen, por definición, distintas perspectivas. Y usted vaya a cualquier área y va a encontrar distintas teorías y distintas explicaciones e hipótesis alternativas, por ejemplo. Y eso yo creo que es la gran virtud de conectarlo en el aprendizaje. Gracias. Para Sari Lindblom, respecto del instrumento LEARN, ¿cómo y qué unidades trabajan en el ciclo de investigación? ¿En qué departamento recae la responsabilidad? ¿Y cómo se realiza la gestión, análisis y destino de los datos? Destination of the data handled concretely. Es complicado. Personalmente trato de dar una respuesta simple. En la universidad, mi centro tiene aproximadamente 20 miembros de personal y además cada departamento tiene un experto en el área de docencia y aprendizaje en la educación superior. Las llamamos oradores de educación pedagógica y tienen un entendimiento profundo del área de investigación profunda, pero también tienen un entendimiento de las disciplinas de la institución en donde están trabajando. Y estas son 16 personas que están trabajando en esa área, así que somos aproximadamente 30 personas expertos en la pedagogía universitaria, que somos las personas más responsables para manejar los datos y analizarlos para el uso de las facultades y las universidades. Entonces, en términos de la ética de investigación y este tipo de cosas y cómo barajamos estas respuestas, tenemos que clarificar cuáles son las personas que tienen acceso a los datos para cada facultad, departamento, y por ende hemos definido que mi centro y ciertas personas que son responsables por este proyecto, además de aquellas personas que están basadas en las facultades, que tienen las principales responsabilidades en manejar los datos y darle retroalimentación a las facultades y departamentos y programas. Entonces, cada departamento puede solamente hacer uso de sus propios datos y otorgamos un resumen general de los resultados para toda la universidad, pero es importante asegurar que sigamos todas las regulaciones relacionadas a la ética investigativa. Espero haber contestado su pregunta, pero esa es la idea básica y ahora quiero enfatizar que en el sistema basado en la web que hemos estado desarrollando, los estudiantes pueden comentar sobre sus propios resultados y guardarlos, y luego cuando los estudiantes durante el proceso maestro tienen 3 diferentes fases en donde llenan el inventario y pueden regresar a los datos anteriores y ver el desarrollo de lo que ha estado
estado sucediendo en términos de sus experiencias y sus objetivos y procesos de estudios para, por ejemplo, a fines de primer año de estudio a fines del segundo. Entonces, pueden regresar a sus datos anteriores y los estudiantes individuales son capaces, si están dispuestos, a darle permiso a sus tutores a leer los datos, pero eso es solamente si los estudiantes están dispuestos a hacer esto. Así que pueden definir o designar personas a quienes quieren que vean sus resultados, para que si quieren discutir sus resultados y mejorar su desarrollo como expertos futuros en sus propios campos, podrán hacerlo, pero es solamente si es que los alumnos están dispuestos. Y lo último que quiero enfatizar es que las respuestas estudiantiles principalmente se usan en términos del desarrollo de los propios alumnos, y cada estudiante puede negar el uso de sus propias respuestas de inventario como parte de la investigación. Pueden negar ese uso, o sea, pueden usarlos para sí mismos, pero pueden negar el uso como parte de las regulaciones de investigación ética, las regulaciones éticas de investigación. Pueden negar que sus resultados sean usados como parte de los datos de investigación. Espero que haya podido contestar eso de la forma más detallada posible. Para el director de investigación, ¿cuáles son las principales líneas de investigación trabajadas por los estudiantes de posgrado en educación? ¿De dónde provienen estas líneas? ¿De los profesores, de los estudiantes y su interés? ¿Y qué tipo de apoyo institucional se brinda a los docentes que se interesan por llevar a cabo procesos de investigación, tanto a nivel de formación en investigación como en recursos para el desarrollo? Grande la pregunta, voy a tratar de responder. Bueno, yo creo que lo primero que uno podría decir es, en relación a las líneas de investigación, es que estas son diversas, digamos, y que además están de alguna forma determinadas por si los estudiantes están trabajando a nivel de magíster o a nivel de doctorado. En la Facultad de Educación, el magíster es mayoritariamente de carácter profesional. Por lo tanto, lo que hacen los estudiantes es tomar un caso de sus propias experiencias en el sistema escolar, principalmente, y convertir eso en sus tesis, digamos. En algunos casos también realizan estados del arte o pequeñas investigaciones, pero el foco es que ellos reflexionen sobre algún aspecto que en su trabajo profesional han estado viendo como problemático, y que sobre eso construyan lo que es el trabajo final de su magíster, digamos. A nivel de doctorado es un poco distinto, las líneas son un poco más abiertas e incluyen, por ejemplo, personas que están trabajando en educación superior y en temas de aprendizaje y docencia en educación superior. A nivel del doctorado, porque me preguntan acá de dónde provienen estas líneas. Yo creo que a nivel del doctorado provienen de una comprensión profunda de las brechas de investigación que existen en temas específicos, digamos. Y ahí hay una metodología concreta que se usa en un curso llamado Seminario de Investigación, donde los estudiantes tienen que conocer en profundidad la literatura en su área, en el área que ellos están pensando realizar una investigación, para identificar qué se sabe, qué no se sabe, y cuáles son las brechas que un posible proyecto de investigación debería cubrir. A nivel del magíster, como decía antes, estas líneas o estas preguntas o problemas de investigación vienen más bien de la experiencia profesional de las personas que ahí están estudiando, digamos. Después preguntan sobre el tipo de apoyo institucional para llevar a cabo procesos de investigación. Bueno, aquí yo creo que el principal apoyo, digamos, viene de la propia experiencia de los docentes, quienes en su gran mayoría tienen doctorado y por lo tanto tienen la capacidad de levantar
programas, digamos, o líneas de investigación ya existen en términos de recursos, instancias bastante claras, digamos, para ellos desarrollar estas líneas. Al interior de la universidad, la Vicerrectoría de Investigación tiene varios fondos que apoyan a, por ejemplo, profesores que están iniciando sus carreras de investigación, profesores que van a realizar algún tipo de trabajo interdisciplinario con personas de otras facultades, o profesores también profesores que estuvieron cercanos a la línea de corte de proyectos Fondesit, por ejemplo, y se les entrega algún tipo de apoyo para que sus líneas de investigación no queden repentinamente sin financiamiento. Y bueno, y a nivel de país, como probablemente muchos de ustedes saben, existe el sistema CONICYT, que es la mayor institución que financia programas y líneas de investigación, y por lo tanto de ahí vienen los recursos y el apoyo para que los profesores en educación y también obviamente en otras áreas puedan desarrollar su trabajo, digamos. Para Andrés, si pudiera explayarte sobre la segunda idea de Humboldt, que al parecer es totalmente nueva para el campo chileno, esta relación entre investigación y formación del carácter o formación moral. ¿Hemos visto esa conexión? ¿Qué crees tú, si puedes expandirte acerca de eso? La idea era que la intervención de los estudiantes en la investigación no solo les da una ventaja en términos del incremento de sus aptitudes intelectuales, sino que les permitía entender mejor cómo funcionaba el mundo y aproximarse desde el punto de vista de los valores a la metodología de la ciencia, no simplemente como un conjunto de pasos que se tienen que dar para llegar a un resultado válido, sino como una disciplina de la acción, y también como un conjunto de disposiciones morales hacia el saber y su búsqueda. Por ejemplo, en la investigación hay ciertos supuestos de integridad que tienen que darse para que la investigación funcione, cierta forma de mirar la relación entre el investigador y el objeto de estudio, la idea de que los resultados de investigación los resultados y el método están disponibles para cualquier persona que los quiera revisar y replicar. Todas esas son ideas que desde luego conducen a hacer buena investigación, pero también suponen de parte de la persona que está expuesto a ellas cierta forma de ordenar su propia conducta, se pensaba que eso era transmisible a campos distintos de la investigación, por ejemplo, al campo del ejercicio de una profesión o del trabajo de esa persona en la administración pública, que era el típico destino de las personas que en esa época iban a la universidad, se formaban para ser funcionarios o profesionales, no científicos. Esa era la idea que estaba detrás de la concepción de formación del carácter. Yo no sé si eso se da actualmente, si es parte del propósito del involucramiento de los estudiantes en la investigación. Quizás, como en la época de Humboldt, parte de esa formación del estudiante en algunas virtudes se da de una manera no intencionada, simplemente por el hecho de hacer el trabajo, ¿no? Se da de manera espontánea. O quizás no, la verdad es que no lo sé. Pero esa era la idea que se mantenía, ¿no? De que la labor de investigación tuviera un efecto que trascendiera de la pura producción de conocimiento. Gracias. Para Roberto González, el placer de investigar hace que los investigadores a veces vean la docencia como costo, le rehuyan.
A esto se suma que el sistema de evaluación y premio está totalmente orientado, basado en la investigación. ¿Qué hacer para balancear las cosas en favor de la docencia o para un mejor equilibrio? Muy importante el punto. Sin duda sabemos que el placer nos estimula, pero también nos puede traicionar. Y evidente, este dato lo tenemos en la universidad. Hemos levantado información en los profesores y como efectivamente se han creado estímulos que han puesto incentivos, recursos en lo que son los productos de la investigación, por ejemplo las publicaciones o los mismos proyectos de investigación. En nuestro sistema nacional, ustedes probablemente saben, muchos de los proyectos, líneas de investigación, ya sea Fondesit, de inicio o regulares, Fondap o otro tipo de proyectos son de una escala muy cuantiosa de recursos, evidentemente crean una suerte de tensión entre la docencia y la investigación. Y la forma como nosotros estamos abordando ese aspecto es de tres maneras. Uno, nuestro reglamento académico exige que para las plantas ordinarias, aquellas que son, si ustedes quieren, el core de nuestra planta académica, debe necesariamente hacer las dos actividades. Y cuando decimos debe, es una responsabilidad que es muy seriamente evaluada en los momentos que ocurren las promociones académicas. Es una segunda herramienta. La tercera es que hemos construido también sistemas de reconocimiento a la excelencia en la docencia. Hace ya varios años nosotros creamos esta distinción, si ustedes quieren, de reconocer para cada una de las facultades académicos que se destacan por su rol docente. Para eso tenemos en la universidad, hemos definido, si ustedes quieren, un marco global de lo que hemos llamado criterios para la docencia de calidad. Y en ellos refrendamos una serie de dimensiones que queremos transferir como parte fundamental de la evaluación de nuestro cuerpo académico. Por tanto, creemos que evaluando, reconociendo y conectando eso con las promociones académicas, vamos en el largo plazo a estimular que los académicos valoren ambas actividades. Los incentivos van a seguir existiendo. Y les aseguro que hay una palabra en inglés que siempre me gusta mucho y nunca he encontrado una buena forma de traducirlo. Los grandes investigadores que son recordados por sus estudiantes son aquellos que son muy buenos docentes. Mentorean o hacen un gran mentoring en la formación. Y yo creo que la gente que está dedicada y que es tremendamente generosa en su experiencia de investigación son quienes se transforman en nuestros maestros. Entonces, no es tan real y quiero dejar la duda y que la gente está solamente concentrada en investigación y que no le importa la docencia. Hay un grupo de académicos que tiene ese problema, porque cree que son objetivos incompatibles. Es un problema que hay que trabajar y reflexionar, pero les aseguro hay muchos y muy buenos académicos que combinan esto de una manera muy virtuosa y son reconocidos por sus pares y por sus estudiantes. Entonces, eso es algo que también hay que visibilizarlo de una manera clara dentro de las facultades. Y cuando uno le pregunta al cuerpo académico, la gente lo sabe. Los alumnos lo saben, se dan cuenta, quienes tienen la pasión de enseñar y al mismo tiempo son buenos investigadores. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Evidentemente los incentivos ayudan, pero no es lo único. De hecho, no quiero vaticinar algo que puede ocurrir, pero en el largo plazo, como pasa en muchas universidades de punta del mundo, no existen esos incentivos. La gente tiene que publicar como parte de su quehacer, y es parte de lo que es evaluado. Y en los estados de mayor desarrollo la gente lo hace por esta hipótesis del placer, porque produce una enorme influencia en la capacidad de impactar en otra generación y en crear nuevo conocimiento. Es si ustedes quieren, una madurez que va a adquirir nuestra universidad y probablemente todas las universidades que están empeñadas en articular esto de una manera coherente, pero hay que crear estos instrumentos que por lo menos vayan, si ustedes quieren, compensando esta tensión que es verdad, existe, pero no en todo el cuerpo académico. Gracias. Para Sari, si podrías explicar un poco más acerca de los cambios que se produjeron en los cursos de docencia universitaria después de que los profesores
descubrieron o se dieron cuenta de que disminuía su autoeficacia o sus creencias sobre su autoeficacia y sus certezas sobre su propio trabajo. Como mencioné durante mi presentación, nos dimos cuenta que, bueno, quizás partiré al decir que cuando me volví profesora de educación superior y directora del centro al principio del año 2004, se me dio una estructura indicada para ciertos cursos, un centro que no tenía un centro intensivo de investigación. Entonces mi primer esfuerzo era volver la institución activa e informada en cuanto a la investigación y recolectar información sobre el trabajo. Entonces comencé a recolectar información sobre los profesores que participaban en los cursos y entrevisté quizás un total de 150, bueno, muchos profesores de distintas disciplinas, y me quedó claro a partir de las entrevistas que los profesores sentían que era un gran desafío en la situación en que gran parte de la nueva información viene, y yo comienzo a cuestionar mis prácticas anteriores. Y era importante, según la base de estos resultados, partir reorganizando completamente cómo enseñamos en los cursos, y en vez de comenzar con distintos tipos de teorías del aprendizaje, teorías de docencia, y contar a los profesores que enseñaran de distintas maneras, en vez de esto actualmente partimos con la evidencia empírica. Entonces, bueno, lo que hacemos con los profesores es hablar mucho sobre la forma de investigar en las áreas de la educación superior. Hablamos sobre las metodologías, entregando ejemplos de cuáles son los instrumentos e inventarios que utilizamos, y luego les contamos a los profesores sobre los enfoques cualitativos también. De esta manera es importante que los profesores se vean como profesores académicos a la vez. Entonces estamos hablando como entre un alumno y otro. Entonces profesores de las áreas de las ciencias pueden entender cuando hablamos de resultados cuantitativos. Entonces hubo un médico en uno de estos cursos y yo estaba indicando relaciones significativas de estadística y asteriscas y cosas por el tema, y a él le encantó eso. Entonces él dijo: ahora entiendo que tú de verdad haces investigación aquí, entonces puedo relajarme y comenzar a escucharte. Y por otro lado, si tenemos profesores que vienen de las humanidades, de derecho, de las ciencias sociales, entonces es importante que estos profesores puedan entender que también hacemos investigación cualitativa. Entonces pueden entender, aunque no sepan nada sobre asteriscos y resultados significativos, análisis de factores, y que no pueden hablar sobre análisis más complejo de estadística. Y es importante para ellos darse cuenta que, bueno, también hacemos este tipo de investigación, y aunque los resultados que logramos con los profesores pueden ser diferentes en su naturaleza, entonces están más conscientes de que nosotros combinamos, utilizamos un enfoque de múltiples métodos, utilizamos datos de distintos tipos de metodologías, y entonces ellos pueden estar al tanto. Y esto es diferente de mi enfoque, pero sigue siendo investigación, así que partimos con datos. Y una experiencia en que yo tuve anteriormente es que yo explicaba muy entusiastamente algo a los profesores, y de repente un profesor me dice algo, y siempre pasa en todos los cursos, muchas veces: bueno, lo que tú hablas probablemente tiene sentido en mi disciplina, pero mi disciplina es específica, porque tú probablemente no sabes que mi disciplina es la disciplina más difícil, así que mi disciplina tiene matemática o medicina o filosofía, es mucho más difícil que las otras disciplinas. Entonces mi disciplina es específica, así que no tengo que escucharte, porque lo que yo estoy hablando ahora solo tiene sentido en mi área, que es la educación de docencia, la psicología de la educación. Entonces, de todas las disciplinas específicas en la universidad, yo puedo decir al profesor: ¿cuál es tu área? Es la matemática. Veamos los datos de la matemática exclusivamente. Entonces luego vemos entrevistas de sus colegas, y quizás no estás
de acuerdo con estos colegas, pero puedes ver que hay variación en cuanto a la forma que los profesores de su disciplina ven distintas áreas específicas y si ven los alumnos. Bueno, veamos qué tipo de alumnos enseñas tú. Entonces, bueno, ahora veamos los datos de los programas de matemática para los alumnos del primer año. Entonces, de esta manera, si partimos con los datos, entonces ellos nos escuchan mucho más. Es mucho más confiable que solo partir con las teorías del aprendizaje. Así que esto es esencial. Yo no lo entendía antes, pero ahora que tenemos la evidencia, después de recolectar los datos de nuestros maestros, vemos que actualmente esto sería la forma más sabia de abordar mis colegas o mis profesores e investigadores en la universidad. Así que tenemos que partir con enfoques metodológicos e indicar los datos a los profesores. Espero que pude responder o al menos entregar un ejemplo. Y a todos los panelistas vamos a dejar hasta aquí las preguntas por la hora. Y entonces dejamos a nuestro presentador. Muchas gracias. Antes de finalizar, invitamos al decano de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica, don Cristian Cox, a entregar un presente de cortesía a profesora Sari por la gentileza de estar esta mañana honrándonos con su presencia aquí en Chile. Muchísimas gracias, profesora Sari. El presente consiste en un set de publicaciones del CEPE que también están exhibidas en una mesa al finalizar, al final del salón. Muchísimas gracias, entonces, muchas gracias, vicerrector, muchas gracias, profesora Sari, demás autoridades de la facultad, y al público, muchas gracias por estar esta mañana acompañándonos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes.